Hola, buenas noches, bienvenidos a Padres a Medianoche. Yo soy Juan Carlos Hola, yo soy Liz. y hoy queremos hablar de un tema que creo que la primera vez que te dije esto ya tiene como unos 2, 3 meses tal vez. Y estaba escuchando unas clases sobre doctrina cristiana y la importancia que tiene y me llamó mucho la atención esta frase que decía el maestro de: toda verdad en el mundo es una verdad de Dios y es el deber del cristiano profundizar para encontrarlas. No sé si me explico. Y creo que ya alguna vez lo llegamos a hablar también, este tema de que toda verdad en el mundo es una verdad de Dios. Y la intención de hablarlo el día de hoy es profundizar un poco más en esto. Como tratar de realmente diseccionar la frase y tratar de entender a qué es a lo que nos referimos. También porque también hace ya un par de mesecitos platicando con un amigo, hablábamos de este tema y él nos decía que ¿a poco crees que en la psicología hay verdad? Y como que ese conflicto que de repente a veces como cristianos nos cuesta entender que posiciones que son incluso abiertamente anticristianas pueden tener verdad en ellos y que ese hecho, esas verdades son rescatables, aunque todo lo demás del discurso no sea correcto. ¿Sí? Ok. ¿Tienes dudas hasta ahorita? No, al ratito. ¿Me prestas la Biblia? Al ratito te pregunto. Y quiero que empecemos con un versículo bíblico. Entiendo muy bien el contexto del versículo, pero hay un principio aquí que me gusta mucho como para explicar este tema y tratar de entender a qué me refiero. Primera Tesalonicenses 5, 20 al 22. No menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y aquí Pablo está dando instrucciones específicas a los tesalonicenses en cuanto a cómo vivir, cómo desarrollarse, cómo tratar, cómo tener relaciones. Les está diciendo esto de no menosprecien las profecías, en el hecho de, porque algo no, o sea, no duden automáticamente de ninguna profecía. Escúchenla, examínenla, retengan lo bueno, desechen lo malo. Y absténganse de toda especie de mal. Y creo que podemos aplicar el mismo principio cuando hablamos de este tema respecto a filosofía, respecto a modelos educativos, respecto a ideologías. No todas, aunque sean enteramente o aunque sean principalmente anticristianas, están enteramente mal. Hay verdad en ellas y nuestro deber como cristiano es agarrar esas verdades, rescatarlas y, si mal no recuerdo, era Francis Schaeffer quien usaba este principio mucho cada vez que hacía evangelismo, de escuchar a las personas conversar y encontrar en ellos sus incongruencias. Pero mucho era para llevarlos a la verdad, para que se dieran cuenta de la verdad. Entonces, a mí alguna ocasión me ha gustado hacer esto con personas, en el hecho de aquellas verdades, aquel suelo común que tenemos, que yo tengo con lo que yo creo y que él tiene en lo que él cree, que es verdad, de ahí partir. Y de ahí empezar a diseccionar, de ahí empezar a partir toda esta idea. Y esto lo podemos encontrar en filosofías, en libros, en historias, en cuentos, y darnos cuenta que esas verdades son lo que vale la pena. Alguna vez leí de que C.S. Lewis decía que todas las coincidencias que hay en las mitologías, comparadas con el cristianismo, no indican necesariamente que el cristianismo sea mentira, sino que pueden ser usadas como una reafirmación de que el cristianismo es verdad. Porque Dios dejó en todas las culturas estos destellos de verdad que se fueron metiendo en las historias, en las mitologías, en los mitos de creación que cada cultura fue creando, pero que no podían separar la verdad
de ellos, aunque en muchas cosas lo vieran desde otro trasfondo, pero sigue habiendo estos espacios de verdad. Ujú. ¿Algo que quieras decir? Totalmente de ¿Hasta acuerdo. ahorita? No. Ok, entonces para irnos entendiendo un poco más, Dios ha impregnado de verdad toda la creación y la mente humana. Por eso es común encontrar verdad en toda idea humana, aunque no toda ella sea verdad. Por ejemplo, cuando hablamos de temas científicos, la gravedad, o sea, el hecho de que mucha gente pueda usar, bueno, es que la gravedad no se me ocurre un buen ejemplo, pero el tema de la creación del mundo, lo que mucha gente ha sostenido por años como la teoría del Big Bang, el hecho de que haya surgido el mundo por una gran explosión, no necesariamente es una mentira. Aunque la Biblia nos relata la creación como Dios hablando para que sean hechas las cosas, no significa que físicamente en el mundo no haya sucedido algo como una explosión. Entonces el hecho de que esto parezca estar contradiciendo no es eso. Hay una verdad ahí y necesitamos encontrar ese piso común y necesitamos como cristianos entender eso como la Biblia lo relata como Dios hablando, pero en el mundo físico lo vemos como una explosión o se puede rastrear como una explosión. No ven el aliento de Dios en eso al momento de estar investigando. Entonces eso en cuanto al tema científico. En cuanto al tema filosófico, hay un filósofo, no me acuerdo quién es, que habla que todo el ser humano cuando nace es una tabla lisa, sobre la cual el entorno, la sociedad, lo que lee, lo que consume, va escribiendo sus ideas, sus elementos y va formando el carácter y la personalidad de ese hombre. Y si bien no toda esa posición filosófica es verdad, la realidad es que sí somos gran parte por lo que consumimos, por el entorno que nos rodea, por cómo vivimos nuestra infancia, sí termina condicionando nuestra personalidad. Entonces el hecho de que sea una postura no necesariamente cristiana no la hace necesariamente mentira enteramente. Y podemos ahondar en filosofías, en teorías de educación, incluso en otras religiones. En otras religiones hallamos verdades que no por el hecho de hallarse en otras religiones son mentiras. ¿Cómo? Estoy pensando algo como que fácilmente pueda ser entendible para todos. El cristianismo tiene un principio enseñado por Jesús, que es la regla de oro, que es trata a los demás. ¿Sí es así? Sí, trata a los demás como quieres ser tratado. Y el budismo tiene uno muy similar, que es no trates a los demás como no quieres que te traten. No son contrarios, son complementarios uno al otro, solo que el cristianismo lo propone desde un lado afirmativo, el cómo yo ser con los demás, y el budismo lo propone desde un lado negativo, cómo yo no ser con los demás para que ellos no me traten así. El cristianismo dice, tú sé bueno con los demás. Pero no encuentro todavía la similitud o la verdad en estos dos. Lo del budismo no es una mentira, aunque el budismo sea una religión falsa, esta afirmación en específico no es una mentira, es una verdad. ¿Cómo es una verdad? Sí, es una verdad en el sentido de es mejor no tratar a los demás mal para que ellos no me traten mal. Ya. O sea, ellos Sí, dicen, o sea, no trates mal a otros para que no te traten mal. Sí. Y Jesús dice,
Trátalos como quieres que te traten, Ajá. ¿no? Es como la inversa, ¿no? Sí, pero el punto es, en una religión que puede tener muchas ideas equivocadas, aún en eso hay ideas verdaderas. Ujú. ¿Sí? Sí. Ya lo mencioné, coincidencias en principios religiosos y filosóficos solo son evidencias de que hay una verdad rondando todo el mundo y la experiencia humana, y por eso no debemos apresurarnos a desechar ideas, sino examinarlas, que este sería el deber del cristiano. Y tratar de encontrar este suelo común donde otros también están caminando, aunque en todo lo demás no estemos caminando en lo mismo. ¿Por qué? Porque en ese suelo común es donde podemos presentar la verdad absoluta a otros. Por ejemplo, últimamente hablo mucho de C.S. Lewis porque estoy tomando unas clases de varias cosas de su vida y sus ideas, y me llamó mucho la atención la historia de su conversión, porque él conocía a Tolkien, el escritor del Señor de los Anillos, y se convierte por una plática con Tolkien, que C.S. Lewis en su autobiografía realmente no menciona ni de qué trata esa plática, pero Tolkien sí lo menciona, y dice que a los dos les gustaban mucho las historias de las historias, los cuentos de los países del norte, toda la zona así, nórdica de Europa. Por eso Tolkien crea El Señor de los Anillos, C.S. Lewis crea las Crónicas de Narnia, pero ya como cristiano, que le dice que todas esas historias tienen dos elementos que nunca faltan: una catástrofe y una buena catástrofe. Una buena catástrofe es aquel mal necesario en el mundo para que el mundo vaya en el modo correcto. Como por ejemplo el sufrimiento que tiene que vivir Frodo para entregar el anillo y sea derrotado Sauron. O la muerte de Aslan en la mesa para resucitar y vencer a la bruja blanca. ¿Sí? ¿Sí era la bruja blanca? Entonces, eso es a lo que se refiere. Y le dijo, la historia de Jesús es eso. Pero la diferencia entre la historia de Jesús y los cuentos que nos gustan es que la historia de Jesús es real. Y eso fue lo suficiente que hizo clic en la cabeza de C.S. Lewis para convertirse en cristiano. Decir, sí es cierto. Entonces, en algo tan fantasioso hay una verdad tan esencial al mundo, y Tolkien se la entrega en este suelo común a C.S. Lewis. Y C.S. Lewis de repente, ¡pum!, le revoluciona la vida entender eso. Y entender el cristianismo como eso, como una buena catástrofe. ¿Sí? Sí. Ok. Y no sé si quieras mencionar algo más. Creo que este podcast va a ser bastante más rápido que otros. Dos últimas cosas que me gustaría mencionar. Una, que si en el mundo hay verdades absolutas, estas están ligadas a su creador. O sea, si en el mundo que vivimos hoy en día hay verdades absolutas, siempre van a estar ligadas al creador de ese mundo. Entonces, por eso decimos que toda verdad en el mundo es verdad de Dios, aunque no sea una verdad que necesariamente se explícita en el texto que ese Dios nos dejó, que en este caso sería la Biblia. Y por último, algo que me echó a pensar la cabeza en todo esto: ¿qué con aquellos que llenan sus labios de mentira cuando hablan verdad? ¿Qué con aquellos grandes maestros cristianos que han resultado con una doble vida? Y hace algunos años, después de que fallece un reconocido gran maestro cristiano, Ravi Zacharias, se descubre que llevó una doble vida todo el tiempo, con comportamientos inapropiados, pecaminosos, ¿no? Vamos a llamarle como pecaminosos, con mujeres fuera de su relación matrimonial. ¿Qué hacemos con lo que él dice? ¿Deja de ser verdad? ¿O sigue siendo verdad?
aún con su doble vida? ¿Cómo deberíamos de tratarlo? ¿Tú qué crees? Con lo que dice, con lo que enseña. Con sus enseñanzas, una vez que se descubre que ha llevado una doble vida. Pues mira, si las enseñanzas están enfocadas a lo bíblico, creo que es algo que no deja de ser verdad, pero pierde valor y pierde peso por la persona que lo dijo, ¿no? Yo, tristemente, me ha tocado tener que perder, o más bien dejar de tener estima hacia ciertas personas que consideraba fieles por sus hechos, porque su vida y como dice la Biblia, por sus frutos los conocerás. Una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen. Entonces, yo creo que, o sea, sí podrán hablar muy bonito, ser grandes maestros, pero por lo menos a mi perspectiva, pues ya no tiene valor su palabra, ¿no? O sea, yo, a pesar de que sea verdad su enseñanza o sus libros, ya no los leería. Claro. Mejor leo la Biblia o leo otra cosa, ¿no? Pero ¿por qué seguir a un hombre? Bueno, más bien, ¿por qué seguir sus enseñanzas que un hombre quiso enseñar con una doble... ¿Cómo se puede decir? Con una doble identidad, con una doble moral. Doble vida. ¿Cómo se puede decir? O sea, para mí el término más fácil es doble vida. Entonces, pues, eso nada más sería, no creo que deje de ser verdad, pero no tiene peso. Ok, vamos a moverlo a otro punto. En el mundo del arte, la música en específico, Michael Jackson fue un gran artista. Y están todos estos rumores alrededor de su persona que hasta donde tengo entendido ninguno se ha confirmado como cierto respecto a temas de pedofilia. Si resultaran ser verdad, dejaría de tener valor toda la vida artística que dejó para ti. O sea, no a nivel general, sino para ti dejaría de tener valor si se descubre que algo tan grande está en él, nivel pecado. Es que es el mismo caso, o sea, para mí es igual. Yo lo dejaría de escuchar porque, pues, porque okay. Choca con mi pensamiento o fue esto, ¿no? Fue esto, o sea, no puedo estar, es como si fuera a apoyar la causa de alguien que hizo mal, ¿no? No, para mí no, como en el caso del cristiano, como de un Michael Jackson, es lo mismo. Y ese es el punto al que quería llegar. ¿Por qué valorar las verdades que hallamos en medio de religiones, filosofías e ideas mentirosas si están envueltas de toda esta mentira? ¿No? No sé si me explico. No, otra vez. Ajá, o sea, ¿por qué valoraríamos entonces las verdades que encontramos en filosofías humanistas si son enteramente contrarias a Dios? ¿Por qué valoraríamos verdades en modelos políticos como el socialismo o el modelo dictatorial? Que puede tener verdades. ¿Por qué los valoraríamos si ha causado todo este mal en el mundo? ¿Por qué valoraríamos los dichos, las verdades que puede decir, que pudo haber dicho un Hitler, por decir, siendo la horrible persona que fue? O sea, ¿por qué? Y mi respuesta está basada en lo que sucede en Hechos 16 al 18. Como contexto, Pablo con compañía están viajando a distintas ciudades proclamando el evangelio. Hay una joven que tiene un espíritu de adivinación y los empieza a seguir, y esto es lo que sucede en versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación.
Y esto lo hacían por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Ella estaba diciendo una mentira y porque Pablo la manda a callar. Porque era muy escandalosa. No, porque todo lo demás que decía eran mentiras. Para confundir, ¿no? O sea. Podría causar confusión. Entonces el principio que yo agarro de aquí es no escuchar a una sola voz. Pero si encuentro cosas en filosofía que empatan con la verdad de la Biblia, puedo darle validez no desde la filosofía, sino desde la Biblia. Claro. ¿Por qué? Porque otros declaraban esto de Pablo y de compañía, pero Pablo no quería darle validez a la obra de Dios en él desde lo que esta mujer decía. El caso de Rabbi Zacarías. Ok, lo que él está diciendo, otros lo están diciendo, sí, vamos a darle validez a los otros, no a esta voz, que por muy fundamental que sea en el área que sea, no es conveniente que esta sea la voz promovida, aunque sea verdad. Hay otros alrededor trayendo los temas, explicándolos tal vez mejor o peor, pero trayendo estas verdades a la mesa, ¿no? En el caso tal vez de la música o del arte es un poco más difícil, pero también es eso, o sea, valorar no solo aquellos que hacen buen arte, sino aquellos que su vida refleja ese buen arte, ¿no? Y no estoy poniendo en cuestión a Michael Jackson, ¿no? Simplemente lo agarré como ejemplo porque creo que es el artista más conocido a nivel mundial actualmente. Pero la verdad no deja de ser verdad, sin importar de quién venga. Pero sí hay que poner en duda aquello que suena como verdad, que viene de alguien que no ama ni procura la verdad. Claro, es como cuando Satanás hablaba verdades de la Biblia a Jesús para lograr que Jesús hiciera lo que él quería, ¿no? Creo que ese fue eso me deja muy claro lo que quieres decir. Y por eso me gusta mucho 1 Tesalonicenses 5, 20 al 22, para explicar esto. No menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Si esas cosas las hallo en otras fuentes que sí valoran la verdad como verdad, puedo apreciarlas. Incluso ideas mías. O sea, tampoco estoy diciendo que entonces todas mis ideas son verdad. No, yo necesito venir a la fuente que es la Biblia y contrastar. Puede ser que ideas empaten e ideas no. Puede ser que ideas queden en gris y otras ideas sean muy claras. ¿Qué hago con todas aquellas que están en gris? Ok, ¿qué están diciendo otros alrededor? Otros que comparten ideas similares a las mías y otros que no las comparten. ¿Cómo yo estoy nutriendo y comprobando que mis propias ideas son verdad? Y que no estoy envolviendo tal vez de mentira cosas que tal vez pueden sonar muy correctas, ¿no? Finalmente creo que no sé, lo que creo que voy entendiendo es que al final estas verdades que dices que hay en todo, o sea, poniéndolo por ejemplo, en cada pensamiento o cada área específica, no sé, como decías, en filosofía, psicología, en lo que es artes, ciencia, pintura, nos revelan algo, una verdad, o sea, la verdad está impregnada de cierto modo en lo que llegan o lo que pueden decir o pensar, ¿no? Que eso sería más bien, como tú dices, ¿cómo se le llama?
común denominador, o cómo se puede decir. Como el suelo común. Ajá, lo que decía sobre, es un gancho para nosotros, para conectar con ellos y guiarlos a la verdad, al final de cuentas, ¿no? Que ese es nuestro objetivo. Poder hallar en eso que sí coincidimos tú y yo, para entonces de ahí poder presentarte la verdad, yo diría la verdad total, la verdad total para decir, este es Jesús. Y poder, como veíamos en el podcast, ver el elefante completo, no solo una pata, ¿no? No solo una trompa, no solo un colmillo, sino que estos que están alejados conozcan qué es lo que hay abajo de la manta, ¿no? Creo entender que así es el asunto. Y lo escuchamos el domingo en la iglesia, ¿no? Esta idea de Dios dejó esto en cada cultura, en cada idea, porque quiere revelarse. Y de repente va a haber alguien en esa cultura que cache la idea. También lo hablamos, creo que el podcast pasado. Y creo que no tiene que ver solamente con, por ejemplo, como ahorita que fue muy específico en áreas, en ciertas áreas de estudio, ¿no? Como esto de, sino en general, ¿no? En todas las áreas, yo diría más bien en todo el mundo, ¿no? Revela a Jesús, ¿verdad? Y es muy claro y es muy evidente, simplemente que posee. La cuestión está en no querer caminar esos caminos, ¿no? En alejarnos de Dios y buscar nuestros propios. Y tal vez ni siquiera no querer, simplemente no poner la atención. O sea, entender que hay algo que es una verdad, pero darle un significado diferente al por qué eso es verdad. ¿No? Y la idea para mí de querer hablar este tema es mucho animarnos a tener conversaciones difíciles a veces con personas que no van a compartir lo mismo que nosotros. Y algo que he venido diciendo ya en algunos podcasts es tratar de escuchar mejor, de atender mejor, para presentar este suelo común, para tener estas conversaciones donde de repente algo te haga clic a ti para poder explicar una verdad más grande. O sea, poder llevar más este tema a otros. ¿Algo más que quieras decir? No, creo que no. Ok, pues esperamos que haya sido lo suficientemente claro. Gracias por escucharnos una semana más. Nos escuchamos la siguiente semana. Nos vemos. Nos vemos, bye.